What is a natural disaster? ¿Qué es un desastre natural? ¿Qué es un desastre natural? It is a sudden, severe event caused by nature. Es un evento repentino y severo causado por la naturaleza. Es un evento repentino y severo causado por la naturaleza. What types of natural disasters are there? ¿Qué tipos de desastres naturales hay? ¿Qué tipos de desastres naturales hay? There are earthquakes, floods, hurricanes, etc. Hay terremotos, inundaciones, huracanes, etc. Hay terremotos, inundaciones, huracanes, etc. What causes earthquakes? ¿Qué causa los terremotos? ¿Qué causa los terremotos? Earthquakes are caused by the shifting of tectonic plates. Los terremotos son causados por el movimiento de placas tectónicas. Los terremotos son causados por el movimiento de placas tectónicas. What happens during a flood? ¿Qué pasa durante una inundación? ¿Qué pasa durante una inundación? Water covers the land, and houses may get damaged. El agua cubre la tierra y las casas pueden dañarse. El agua cubre la tierra y las casas pueden dañarse. How do hurricanes form? ¿Cómo se forman los huracanes? ¿Cómo se forman los huracanes? Hurricanes form over warm ocean waters. Los huracanes se forman sobre aguas cálidas del océano. Los huracanes se forman sobre aguas cálidas del océano. What can we do to prepare for a disaster? ¿Qué podemos hacer para prepararnos para un desastre? ¿Qué podemos hacer para prepararnos para un desastre? We can stock up on food, water, and supplies. Podemos almacenar comida, agua y suministros. Podemos almacenar comida, agua y suministros. Why are tsunamis dangerous? ¿Por qué son peligrosos los tsunamis? ¿Por qué son peligrosos los tsunamis? They can cause large waves that flood the land. Pueden causar grandes olas que inundan la tierra. Pueden causar grandes olas que inundan la tierra. Where do volcanoes occur? ¿Dónde ocurren los volcanes? ¿Dónde ocurren los volcanes? Volcanoes occur near tectonic plate boundaries. Los volcanes ocurren cerca de los límites de las placas tectónicas. Los volcanes ocurren cerca de los límites de las placas tectónicas. How can people protect themselves from tornadoes? ¿Cómo pueden protegerse las personas de los tornados? ¿Cómo pueden protegerse las personas de los tornados? People can go to a safe room or basement.
Las personas pueden ir a una sala segura o sótano. Las personas pueden ir a una sala segura o sótano. When do wildfires usually occur? ¿Cuándo suelen ocurrir los incendios forestales? ¿Cuándo suelen ocurrir los incendios forestales? Wildfires usually occur in hot, dry seasons. Los incendios forestales suelen ocurrir en estaciones calurosas y secas. Los incendios forestales suelen ocurrir en estaciones calurosas y secas. What is the cause of droughts? ¿Cuál es la causa de las sequías? ¿Cuál es la causa de las sequías? Droughts are caused by a lack of rainfall. Las sequías son causadas por la falta de lluvia. Las sequías son causadas por la falta de lluvia. How long do earthquakes last? ¿Cuánto duran los terremotos? ¿Cuánto duran los terremotos? Earthquakes usually last a few seconds. Los terremotos suelen durar unos segundos. Los terremotos suelen durar unos segundos. What happens after a tsunami? ¿Qué pasa después de un tsunami? ¿Qué pasa después de un tsunami? Flooding and destruction occur after a tsunami. Después de un tsunami ocurre la inundación y la destrucción. Después de un tsunami ocurre la inundación y la destrucción. Why do wildfires spread quickly? ¿Por qué se propagan rápidamente los incendios forestales? ¿Por qué se propagan rápidamente los incendios forestales? Wind and dry conditions help wildfires spread. El viento y las condiciones secas ayudan a propagar los incendios forestales. El viento y las condiciones secas ayudan a propagar los incendios forestales. What should we do during a flood? ¿Qué debemos hacer durante una inundación? ¿Qué debemos hacer durante una inundación? Move to higher ground and avoid flooded areas. Muévete a un terreno más alto y evita las áreas inundadas. Muévete a un terreno más alto y evita las áreas inundadas. Where do tornadoes usually form? ¿Dónde se forman normalmente los tornados? ¿Dónde se forman normalmente los tornados? Tornadoes usually form in flat, open areas. Los tornados suelen formarse en áreas planas y abiertas. Los tornados suelen formarse en áreas planas y abiertas. What are the effects of drought? ¿Cuáles son los efectos de la sequía? ¿Cuáles son los efectos de la sequía? Drought can cause crop failure and water shortages. La sequía puede causar pérdida de cultivos y escasez de agua. La sequía puede causar pérdida de cultivos y escasez de agua. How do we predict volcanic eruptions? ¿Cómo predecimos las erupciones volcánicas?
¿Cómo predecimos las erupciones volcánicas? Scientists use sensors to detect activity inside volcanoes. Los científicos usan sensores para detectar actividad dentro de los volcanes. Los científicos usan sensores para detectar actividad dentro de los volcanes. What are the most dangerous natural disasters? ¿Cuáles son los desastres naturales más peligrosos? ¿Cuáles son los desastres naturales más peligrosos? Earthquakes, tsunamis, and hurricanes are very dangerous. Los terremotos, tsunamis y huracanes son muy peligrosos. Los terremotos, tsunamis y huracanes son muy peligrosos. How can we stay safe during a hurricane? ¿Cómo podemos mantenernos a salvo durante un huracán? ¿Cómo podemos mantenernos a salvo durante un huracán? Stay indoors and keep away from windows. Quédate adentro y mantente alejado de las ventanas. Quédate adentro y mantente alejado de las ventanas. Why do some areas experience more earthquakes? ¿Por qué algunas áreas experimentan más terremotos? ¿Por qué algunas áreas experimentan más terremotos? They are located on active tectonic plate boundaries. Están ubicadas en los límites activos de placas tectónicas. Están ubicadas en los límites activos de placas tectónicas. What happens if a volcano erupts near people? ¿Qué pasa si un volcán entra en erupción cerca de la gente? ¿Qué pasa si un volcán entra en erupción cerca de la gente? People may need to evacuate to safer areas. Las personas pueden necesitar evacuar a áreas más seguras. Las personas pueden necesitar evacuar a áreas más seguras. How does global warming affect natural disasters? ¿Cómo afecta el calentamiento global a los desastres naturales? ¿Cómo afecta el calentamiento global a los desastres naturales? It can increase the frequency and severity of some disasters. Puede aumentar la frecuencia y la gravedad de algunos desastres. Puede aumentar la frecuencia y la gravedad de algunos desastres. What should you pack in an emergency kit? ¿Qué debes empacar en un kit de emergencia? ¿Qué debes empacar en un kit de emergencia? Include food, water, a flashlight, and first aid supplies. Incluye comida, agua, una linterna y suministros de primeros auxilios. Incluye comida, agua, una linterna y suministros de primeros auxilios. What do people do after a natural disaster? ¿Qué hacen las personas después de un desastre natural? ¿Qué hacen las personas después de un desastre natural? They work to rebuild homes and communities.
Trabajan para reconstruir casas y comunidades. Trabajan para reconstruir casas y comunidades. How do we measure earthquakes? ¿Cómo medimos los terremotos? ¿Cómo medimos los terremotos? We use the Richter scale to measure earthquake magnitude. Usamos la escala de Richter para medir la magnitud de los terremotos. Usamos la escala de Richter para medir la magnitud de los terremotos. What do experts do after a disaster? ¿Qué hacen los expertos después de un desastre? ¿Qué hacen los expertos después de un desastre? They assess the damage and provide help to those affected. Evalúan los daños y brindan ayuda a los afectados. Evalúan los daños y brindan ayuda a los afectados. Why do floods happen in some areas? They happen ¿Por qué ocurren inundaciones en algunas áreas? ¿Por qué ocurren inundaciones en algunas áreas? when there is heavy rainfall or river overflow. Ocurren cuando hay fuertes lluvias o desbordamiento de ríos. Ocurren cuando hay fuertes lluvias o desbordamiento de ríos. What are the signs of an approaching tornado? ¿Cuáles son los signos de un tornado que se aproxima? ¿Cuáles son los signos de un tornado que se aproxima? You may see a dark funnel cloud and hear loud winds. Puede que veas una nube en forma de embudo oscuro y escuches vientos fuertes. Puede que veas una nube en forma de embudo oscuro y escuches vientos fuertes. How do tsunamis form? ¿Cómo se forman los tsunamis? ¿Cómo se forman los tsunamis? Tsunamis form after underwater earthquakes or volcanic eruptions. Los tsunamis se forman después de terremotos submarinos o erupciones volcánicas. Los tsunamis se forman después de terremotos submarinos o erupciones volcánicas. What should you do if a tsunami is coming? ¿Qué debes hacer si viene un tsunami? ¿Qué debes hacer si viene un tsunami? Move to higher ground immediately. Muévete a un terreno más alto de inmediato. Muévete a un terreno más alto de inmediato. Why do floods cause so much damage? ¿Por qué las inundaciones causan tanto daño? ¿Por qué las inundaciones causan tanto daño? Floods can destroy homes and infrastructure. Los huracanes se forman sobre aguas cálidas del océano.
Los huracanes se forman sobre aguas cálidas del océano. What's the safest place during an earthquake? ¿Cuál es el lugar más seguro durante un terremoto? ¿Cuál es el lugar más seguro durante un terremoto? Stay under sturdy furniture or in a doorway. Quédate debajo de muebles sólidos o en un marco de puerta. Quédate debajo de muebles sólidos o en un marco de puerta. What causes a tornado? ¿Qué causa un tornado? ¿Qué causa un tornado? Tornadoes form from severe thunderstorms. Los tornados se forman a partir de tormentas eléctricas severas. Los tornados se forman a partir de tormentas eléctricas severas. Why is it important to have a disaster plan? ¿Por qué es importante tener un plan de desastres? ¿Por qué es importante tener un plan de desastres? A disaster plan helps keep you and your family safe. Un plan de desastres ayuda a mantener a salvo a ti y a tu familia. Un plan de desastres ayuda a mantener a salvo a ti y a tu familia. What are the effects of a heat wave? ¿Cuáles son los efectos de una ola de calor? ¿Cuáles son los efectos de una ola de calor? Heat waves can cause dehydration and heat stroke. Las olas de calor pueden causar deshidratación y golpe de calor. Las olas de calor pueden causar deshidratación y golpe de calor. Where do most earthquakes occur? ¿Dónde ocurren la mayoría de los terremotos? ¿Dónde ocurren la mayoría de los terremotos? Most earthquakes occur near tectonic plate boundaries. La mayoría de los terremotos ocurren cerca de los límites de placas tectónicas. La mayoría de los terremotos ocurren cerca de los límites de placas tectónicas. How can we reduce the risk of wildfires? ¿Cómo podemos reducir el riesgo de incendios forestales? ¿Cómo podemos reducir el riesgo de incendios forestales? Clear dry vegetation and follow fire safety rules. Limpia la vegetación seca y sigue las normas de seguridad contra incendios. Limpia la vegetación seca y sigue las normas de seguridad contra incendios. Why is water important during a disaster? ¿Por qué es importante el agua durante un desastre? ¿Por qué es importante el agua durante un desastre? Clean water prevents dehydration and illness. El agua limpia previene la deshidratación y la enfermedad. El agua limpia previene la deshidratación y la enfermedad. What should you do if you're caught in a landslide? ¿Qué debes hacer si te atrapa un deslizamiento de tierra? ¿Qué debes hacer si te atrapa un deslizamiento de tierra? Move quickly to higher ground and avoid slopes. Muévete rápidamente a un terreno más alto y evita las pendientes.
Muévete rápidamente a un terreno más alto y evita las pendientes. How can we prepare for a flood? ¿Cómo podemos prepararnos para una inundación? ¿Cómo podemos prepararnos para una inundación? Build barriers and have an evacuation plan ready. Construye barreras y ten listo un plan de evacuación. Construye barreras y ten listo un plan de evacuación. What's the danger of lightning during a storm? ¿Cuál es el peligro de los rayos durante una tormenta? ¿Cuál es el peligro de los rayos durante una tormenta? Lightning can cause fires and injuries. Los rayos pueden causar incendios y lesiones. Los rayos pueden causar incendios y lesiones. What's a drought? ¿Qué es una sequía? ¿Qué es una sequía? A drought is a long period of low rainfall. Una sequía es un periodo largo de escasas lluvias. Una sequía es un periodo largo de escasas lluvias. How do we help after a natural disaster? ¿Cómo ayudamos después de un desastre natural? ¿Cómo ayudamos después de un desastre natural? We can donate money, supplies, or volunteer to help. Podemos donar dinero, suministros o ser voluntarios para ayudar. Podemos donar dinero, suministros o ser voluntarios para ayudar. What's a tornado warning? ¿Qué es una alerta de tornado? ¿Qué es una alerta de tornado? It means a tornado has been spotted nearby. Significa que se ha visto un tornado cerca. Significa que se ha visto un tornado cerca. How can people avoid wildfire risks? ¿Cómo pueden las personas evitar los riesgos de incendios forestales? ¿Cómo pueden las personas evitar los riesgos de incendios forestales? Avoid outdoor fires in dry, windy conditions. Evita los incendios al aire libre en condiciones secas y ventosas. Evita los incendios al aire libre en condiciones secas y ventosas. Why is disaster preparedness important? ¿Por qué es importante la preparación para desastres? ¿Por qué es importante la preparación para desastres? It helps minimize injuries and damage. Ayuda a minimizar las lesiones y los daños. Ayuda a minimizar las lesiones y los daños. What should you avoid during a heat wave? ¿Qué debes evitar durante una ola de calor? ¿Qué debes evitar durante una ola de calor? Avoid outdoor activities during the hottest part of the day. Evita las actividades al aire libre durante la parte más calurosa del día. Evita las actividades al aire libre durante la parte más calurosa del día. What are the main dangers during a thunderstorm?
¿Cuáles son los principales peligros durante una tormenta? ¿Cuáles son los principales peligros durante una tormenta? Strong winds, hail, and lightning are dangerous. Los vientos fuertes, el granizo y los rayos son peligrosos. Los vientos fuertes, el granizo y los rayos son peligrosos. What is a natural disaster? ¿Qué es un desastre natural? ¿Qué es un desastre natural? It is a sudden, severe event caused by nature. Es un evento repentino y severo causado por la naturaleza. Es un evento repentino y severo causado por la naturaleza. What types of natural disasters are there? ¿Qué tipos de desastres naturales hay? ¿Qué tipos de desastres naturales hay? There are earthquakes, floods, hurricanes, etc. Hay terremotos, inundaciones, huracanes, etc. Hay terremotos, inundaciones, huracanes, etc. What causes earthquakes? ¿Qué causa los terremotos? ¿Qué causa los terremotos? Earthquakes are caused by the shifting of tectonic plates. Los terremotos son causados por el movimiento de placas tectónicas. Los terremotos son causados por el movimiento de placas tectónicas. What happens during a flood? ¿Qué pasa durante una inundación? ¿Qué pasa durante una inundación? Water covers the land, and houses may get damaged. El agua cubre la tierra y las casas pueden dañarse. El agua cubre la tierra y las casas pueden dañarse. How do hurricanes form? ¿Cómo se forman los huracanes? ¿Cómo se forman los huracanes? Hurricanes form over warm ocean waters. Los huracanes se forman sobre aguas cálidas del océano. Los huracanes se forman sobre aguas cálidas del océano. What can we do to prepare for a disaster? ¿Qué podemos hacer para prepararnos para un desastre? ¿Qué podemos hacer para prepararnos para un desastre? We can stock up on food, water, and supplies. Podemos almacenar comida, agua y suministros. Podemos almacenar comida, agua y suministros. Why are tsunamis dangerous? ¿Por qué son peligrosos los tsunamis? ¿Por qué son peligrosos los tsunamis? They can cause large waves that flood the land. Pueden causar grandes olas que inundan la tierra. Pueden causar grandes olas que inundan la tierra. Where do volcanoes occur? ¿Dónde ocurren los volcanes? ¿Dónde ocurren los volcanes? Volcanoes occur near tectonic plate boundaries.
Los volcanes ocurren cerca de los límites de las placas tectónicas. Los volcanes ocurren cerca de los límites de las placas tectónicas. How can people protect themselves from tornadoes? ¿Cómo pueden protegerse las personas de los tornados? ¿Cómo pueden protegerse las personas de los tornados? People can go to a safe room or basement. Las personas pueden ir a una sala segura o sótano. Las personas pueden ir a una sala segura o sótano. When do wildfires usually occur? ¿Cuándo suelen ocurrir los incendios forestales? ¿Cuándo suelen ocurrir los incendios forestales? Wildfires usually occur in hot, dry seasons. Los incendios forestales suelen ocurrir en estaciones calurosas y secas. Los incendios forestales suelen ocurrir en estaciones calurosas y secas. What is the cause of droughts? ¿Cuál es la causa de las sequías? ¿Cuál es la causa de las sequías? Droughts are caused by a lack of rainfall. Las sequías son causadas por la falta de lluvia. Las sequías son causadas por la falta de lluvia. How long do earthquakes last? ¿Cuánto duran los terremotos? ¿Cuánto duran los terremotos? Earthquakes usually last a few seconds. Los terremotos suelen durar unos segundos. Los terremotos suelen durar unos segundos. What happens after a tsunami? ¿Qué pasa después de un tsunami? ¿Qué pasa después de un tsunami? Flooding and destruction occur after a tsunami. Después de un tsunami ocurre la inundación y la destrucción. Después de un tsunami ocurre la inundación y la destrucción. Why do wildfires spread quickly? ¿Por qué se propagan rápidamente los incendios forestales? ¿Por qué se propagan rápidamente los incendios forestales? Wind and dry conditions help wildfires spread. El viento y las condiciones secas ayudan a propagar los incendios forestales. El viento y las condiciones secas ayudan a propagar los incendios forestales. What should we do during a flood? ¿Qué debemos hacer durante una inundación? ¿Qué debemos hacer durante una inundación? Move to higher ground and avoid flooded areas. Muévete a un terreno más alto y evita las áreas inundadas. Muévete a un terreno más alto y evita las áreas inundadas. Where do tornadoes usually form? ¿Dónde se forman normalmente los tornados? ¿Dónde se forman normalmente los tornados? Tornadoes usually form in flat, open areas. Los tornados suelen formarse en áreas planas y abiertas. Los tornados suelen formarse en áreas planas y abiertas. What are the effects of drought? ¿Cuáles son los efectos de la sequía?
¿Cuáles son los efectos de la sequía? Drought can cause crop failure and water shortages. La sequía puede causar pérdida de cultivos y escasez de agua. La sequía puede causar pérdida de cultivos y escasez de agua. How do we predict volcanic eruptions? ¿Cómo predecimos las erupciones volcánicas? ¿Cómo predecimos las erupciones volcánicas? Scientists use sensors to detect activity inside volcanoes. Los científicos usan sensores para detectar actividad dentro de los volcanes. Los científicos usan sensores para detectar actividad dentro de los volcanes. What are the most dangerous natural disasters? ¿Cuáles son los desastres naturales más peligrosos? ¿Cuáles son los desastres naturales más peligrosos? Earthquakes, tsunamis, and hurricanes are very dangerous. Los terremotos, tsunamis y huracanes son muy peligrosos. Los terremotos, tsunamis y huracanes son muy peligrosos. How can we stay safe during a hurricane? ¿Cómo podemos mantenernos a salvo durante un huracán? ¿Cómo podemos mantenernos a salvo durante un huracán? Stay indoors and keep away from windows. Quédate adentro y mantente alejado de las ventanas. Quédate adentro y mantente alejado de las ventanas. Why do some areas experience more earthquakes? ¿Por qué algunas áreas experimentan más terremotos? ¿Por qué algunas áreas experimentan más terremotos? They are located on active tectonic plate boundaries. Están ubicadas en los límites activos de placas tectónicas. Están ubicadas en los límites activos de placas tectónicas. What happens if a volcano erupts near people? ¿Qué pasa si un volcán entra en erupción cerca de la gente? ¿Qué pasa si un volcán entra en erupción cerca de la gente? People may need to evacuate to safer areas. Las personas pueden necesitar evacuar a áreas más seguras. Las personas pueden necesitar evacuar a áreas más seguras. How does global warming affect natural disasters? ¿Cómo afecta el calentamiento global a los desastres naturales? ¿Cómo afecta el calentamiento global a los desastres naturales? It can increase the frequency and severity of some disasters. Puede aumentar la frecuencia y la gravedad de algunos desastres. Puede aumentar la frecuencia y la gravedad de algunos desastres. What should you pack in an emergency kit? ¿Qué debes empacar en un kit de emergencia? ¿Qué debes empacar en un kit de emergencia? Include food, water, a flashlight, and first aid supplies. Incluye comida, agua, una linterna y suministros de primeros auxilios.
Incluye comida, agua, una linterna y suministros de primeros auxilios. What do people do after a natural disaster? ¿Qué hacen las personas después de un desastre natural? ¿Qué hacen las personas después de un desastre natural? They work to rebuild homes and communities. Trabajan para reconstruir casas y comunidades. Trabajan para reconstruir casas y comunidades. How do we measure earthquakes? ¿Cómo medimos los terremotos? ¿Cómo medimos los terremotos? We use the Richter scale to measure earthquake magnitude. Usamos la escala de Richter para medir la magnitud de los terremotos. Usamos la escala de Richter para medir la magnitud de los terremotos. What do experts do after a disaster? ¿Qué hacen los expertos después de un desastre? ¿Qué hacen los expertos después de un desastre? They assess the damage and provide help to those affected. Evalúan los daños y brindan ayuda a los afectados. Evalúan los daños y brindan ayuda a los afectados. Why do floods happen in some areas? They happen ¿Por qué ocurren inundaciones en algunas áreas? ¿Por qué ocurren inundaciones en algunas áreas? They happen when there is heavy rainfall or river overflow. Ocurren cuando hay fuertes lluvias o desbordamiento de ríos. Ocurren cuando hay fuertes lluvias o desbordamiento de ríos. What are the signs of an approaching tornado? ¿Cuáles son los signos de un tornado que se aproxima? ¿Cuáles son los signos de un tornado que se aproxima? You may see a dark funnel cloud and hear loud winds. Puede que veas una nube en forma de embudo oscuro y escuches vientos fuertes. Puede que veas una nube en forma de embudo oscuro y escuches vientos fuertes. How do tsunamis form? ¿Cómo se forman los tsunamis? ¿Cómo se forman los tsunamis? Tsunamis form after underwater earthquakes or volcanic eruptions. Los tsunamis se forman después de terremotos submarinos o erupciones volcánicas. Los tsunamis se forman después de terremotos submarinos o erupciones volcánicas. What should you do if a tsunami is coming? ¿Qué debes hacer si viene un tsunami? ¿Qué debes hacer si viene un tsunami? Move to higher ground immediately. Muévete a un terreno más alto de inmediato. Muévete a un terreno más alto de inmediato. Why do floods cause so much damage? ¿Por qué las inundaciones causan tanto daño? ¿Por qué las inundaciones causan tanto daño? Floods can destroy homes and infrastructure. Las inundaciones pueden destruir hogares e infraestructura.
Las inundaciones pueden destruir hogares e infraestructura. How do hurricanes form? ¿Cómo se forman los huracanes? ¿Cómo se forman los huracanes? Hurricanes form over warm ocean waters. Los huracanes se forman sobre aguas cálidas del océano. Los huracanes se forman sobre aguas cálidas del océano. What's the safest place during an earthquake? ¿Cuál es el lugar más seguro durante un terremoto? ¿Cuál es el lugar más seguro durante un terremoto? Stay under sturdy furniture or in a doorway. Quédate debajo de muebles sólidos o en un marco de puerta. Quédate debajo de muebles sólidos o en un marco de puerta. What causes a tornado? ¿Qué causa un tornado? ¿Qué causa un tornado? Tornadoes form from severe thunderstorms. Los tornados se forman a partir de tormentas eléctricas severas. Los tornados se forman a partir de tormentas eléctricas severas. Why is it important to have a disaster plan? ¿Por qué es importante tener un plan de desastres? ¿Por qué es importante tener un plan de desastres? A disaster plan helps keep you and your family safe. Un plan de desastres ayuda a mantener a salvo a ti y a tu familia. Un plan de desastres ayuda a mantener a salvo a ti y a tu familia. What are the effects of a heat wave? ¿Cuáles son los efectos de una ola de calor? ¿Cuáles son los efectos de una ola de calor? Heat waves can cause dehydration and heat stroke. Las olas de calor pueden causar deshidratación y golpe de calor. Las olas de calor pueden causar deshidratación y golpe de calor. Where do most earthquakes occur? ¿Dónde ocurren la mayoría de los terremotos? ¿Dónde ocurren la mayoría de los terremotos? Most earthquakes occur near tectonic plate boundaries. La mayoría de los terremotos ocurren cerca de los límites de placas tectónicas. La mayoría de los terremotos ocurren cerca de los límites de placas tectónicas. How can we reduce the risk of wildfires? ¿Cómo podemos reducir el riesgo de incendios forestales? ¿Cómo podemos reducir el riesgo de incendios forestales? Clear dry vegetation and follow fire safety rules. Limpia la vegetación seca y sigue las normas de seguridad contra incendios. Limpia la vegetación seca y sigue las normas de seguridad contra incendios. Why is water important during a disaster? ¿Por qué es importante el agua durante un desastre? ¿Por qué es importante el agua durante un desastre? Clean water prevents dehydration and illness. El agua limpia previene la deshidratación y la enfermedad. El agua limpia previene la deshidratación y la enfermedad. What should you do if you're caught in a landslide?
¿Qué debes hacer si te atrapa un deslizamiento de tierra? ¿Qué debes hacer si te atrapa un deslizamiento de tierra? Move quickly to higher ground and avoid slopes. Muévete rápidamente a un terreno más alto y evita las pendientes. Muévete rápidamente a un terreno más alto y evita las pendientes. How can we prepare for a flood? ¿Cómo podemos prepararnos para una inundación? ¿Cómo podemos prepararnos para una inundación? Build barriers and have an evacuation plan ready. Construye barreras y ten listo un plan de evacuación. Construye barreras y ten listo un plan de evacuación. What's the danger of lightning during a storm? ¿Cuál es el peligro de los rayos durante una tormenta? ¿Cuál es el peligro de los rayos durante una tormenta? Lightning can cause fires and injuries. Los rayos pueden causar incendios y lesiones. Los rayos pueden causar incendios y lesiones. What's a drought? ¿Qué es una sequía? ¿Qué es una sequía? A drought is a long period of low rainfall. Una sequía es un periodo largo de escasas lluvias. Una sequía es un periodo largo de escasas lluvias. How do we help after a natural disaster? ¿Cómo ayudamos después de un desastre natural? ¿Cómo ayudamos después de un desastre natural? We can donate money, supplies, or volunteer to help. Podemos donar dinero, suministros o ser voluntarios para ayudar. Podemos donar dinero, suministros o ser voluntarios para ayudar. What's a tornado warning? ¿Qué es una alerta de tornado? ¿Qué es una alerta de tornado? It means a tornado has been spotted nearby. Significa que se ha visto un tornado cerca. Significa que se ha visto un tornado cerca. How can people avoid wildfire risks? ¿Cómo pueden las personas evitar los riesgos de incendios forestales? ¿Cómo pueden las personas evitar los riesgos de incendios forestales? Avoid outdoor fires in dry, windy conditions. Evita los incendios al aire libre en condiciones secas y ventosas. Evita los incendios al aire libre en condiciones secas y ventosas. Why is disaster preparedness important? ¿Por qué es importante la preparación para desastres? ¿Por qué es importante la preparación para desastres? It helps minimize injuries and damage. Ayuda a minimizar las lesiones y los daños. Ayuda a minimizar las lesiones y los daños. What should you avoid during a heat wave? ¿Qué debes evitar durante una ola de calor? ¿Qué debes evitar durante una ola de calor?
Avoid outdoor activities during the hottest part of the day. Evita las actividades al aire libre durante la parte más calurosa del día. Evita las actividades al aire libre durante la parte más calurosa del día. What are the main dangers during a thunderstorm? ¿Cuáles son los principales peligros durante una tormenta? ¿Cuáles son los principales peligros durante una tormenta? Strong winds, hail, and lightning are dangerous. Los vientos fuertes, el granizo y los rayos son peligrosos. Los vientos fuertes, el granizo y los rayos son peligrosos. What is a natural disaster? ¿Qué es un desastre natural? ¿Qué es un desastre natural? It is a sudden, severe event caused by nature. Es un evento repentino y severo causado por la naturaleza. Es un evento repentino y severo causado por la naturaleza. What types of natural disasters are there? ¿Qué tipos de desastres naturales hay? ¿Qué tipos de desastres naturales hay? There are earthquakes, floods, hurricanes, etc. Hay terremotos, inundaciones, huracanes, etc. Hay terremotos, inundaciones, huracanes, etc. What causes earthquakes? ¿Qué causa los terremotos? ¿Qué causa los terremotos? Earthquakes are caused by the shifting of tectonic plates. Los terremotos son causados por el movimiento de placas tectónicas. Los terremotos son causados por el movimiento de placas tectónicas. What happens during a flood? ¿Qué pasa durante una inundación? ¿Qué pasa durante una inundación? Water covers the land, and houses may get damaged. El agua cubre la tierra y las casas pueden dañarse. El agua cubre la tierra y las casas pueden dañarse. How do hurricanes form? ¿Cómo se forman los huracanes? ¿Cómo se forman los huracanes? Hurricanes form over warm ocean waters. Los huracanes se forman sobre aguas cálidas del océano. Los huracanes se forman sobre aguas cálidas del océano. What can we do to prepare for a disaster? ¿Qué podemos hacer para prepararnos para un desastre? ¿Qué podemos hacer para prepararnos para un desastre? We can stock up on food, water, and supplies. Podemos almacenar comida, agua y suministros. Podemos almacenar comida, agua y suministros. Why are tsunamis dangerous? ¿Por qué son peligrosos los tsunamis? ¿Por qué son peligrosos los tsunamis? They can cause large waves that flood the land. Pueden causar grandes olas que inundan la tierra.
Pueden causar grandes olas que inundan la tierra. Where do volcanoes occur? ¿Dónde ocurren los volcanes? ¿Dónde ocurren los volcanes? Volcanoes occur near tectonic plate boundaries. Los volcanes ocurren cerca de los límites de las placas tectónicas. Los volcanes ocurren cerca de los límites de las placas tectónicas. How can people protect themselves from tornadoes? ¿Cómo pueden protegerse las personas de los tornados? ¿Cómo pueden protegerse las personas de los tornados? People can go to a safe room or basement. Las personas pueden ir a una sala segura o sótano. Las personas pueden ir a una sala segura o sótano. When do wildfires usually occur? ¿Cuándo suelen ocurrir los incendios forestales? ¿Cuándo suelen ocurrir los incendios forestales? Wildfires usually occur in hot, dry seasons. Los incendios forestales suelen ocurrir en estaciones calurosas y secas. Los incendios forestales suelen ocurrir en estaciones calurosas y secas. What is the cause of droughts? ¿Cuál es la causa de las sequías? ¿Cuál es la causa de las sequías? Droughts are caused by a lack of rainfall. Las sequías son causadas por la falta de lluvia. Las sequías son causadas por la falta de lluvia. How long do earthquakes last? ¿Cuánto duran los terremotos? ¿Cuánto duran los terremotos? Earthquakes usually last a few seconds. Los terremotos suelen durar unos segundos. Los terremotos suelen durar unos segundos. What happens after a tsunami? ¿Qué pasa después de un tsunami? ¿Qué pasa después de un tsunami? Flooding and destruction occur after a tsunami. Después de un tsunami ocurre la inundación y la destrucción. Después de un tsunami ocurre la inundación y la destrucción. Why do wildfires spread quickly? ¿Por qué se propagan rápidamente los incendios forestales? ¿Por qué se propagan rápidamente los incendios forestales? Wind and dry conditions help wildfires spread. El viento y las condiciones secas ayudan a propagar los incendios forestales. El viento y las condiciones secas ayudan a propagar los incendios forestales. What should we do during a flood? ¿Qué debemos hacer durante una inundación? ¿Qué debemos hacer durante una inundación? Move to higher ground and avoid flooded areas. Muévete a un terreno más alto y evita las áreas inundadas. Muévete a un terreno más alto y evita las áreas inundadas. Where do tornadoes usually form? ¿Dónde se forman normalmente los tornados? ¿Dónde se forman normalmente los tornados?
Tornadoes usually form in flat, open areas. Los tornados suelen formarse en áreas planas y abiertas. Los tornados suelen formarse en áreas planas y abiertas. What are the effects of drought? ¿Cuáles son los efectos de la sequía? ¿Cuáles son los efectos de la sequía? Drought can cause crop failure and water shortages. La sequía puede causar pérdida de cultivos y escasez de agua. La sequía puede causar pérdida de cultivos y escasez de agua. How do we predict volcanic eruptions? ¿Cómo predecimos las erupciones volcánicas? ¿Cómo predecimos las erupciones volcánicas? Scientists use sensors to detect activity inside volcanoes. Los científicos usan sensores para detectar actividad dentro de los volcanes. Los científicos usan sensores para detectar actividad dentro de los volcanes. What are the most dangerous natural disasters? ¿Cuáles son los desastres naturales más peligrosos? ¿Cuáles son los desastres naturales más peligrosos? Earthquakes, tsunamis, and hurricanes are very dangerous. Los terremotos, tsunamis y huracanes son muy peligrosos. Los terremotos, tsunamis y huracanes son muy peligrosos. How can we stay safe during a hurricane? ¿Cómo podemos mantenernos a salvo durante un huracán? ¿Cómo podemos mantenernos a salvo durante un huracán? Stay indoors and keep away from windows. Quédate adentro y mantente alejado de las ventanas. Quédate adentro y mantente alejado de las ventanas. Why do some areas experience more earthquakes? ¿Por qué algunas áreas experimentan más terremotos? ¿Por qué algunas áreas experimentan más terremotos? They are located on active tectonic plate boundaries. Están ubicadas en los límites activos de placas tectónicas. Están ubicadas en los límites activos de placas tectónicas. What happens if a volcano erupts near people? ¿Qué pasa si un volcán entra en erupción cerca de la gente? ¿Qué pasa si un volcán entra en erupción cerca de la gente? People may need to evacuate to safer areas. Las personas pueden necesitar evacuar a áreas más seguras. Las personas pueden necesitar evacuar a áreas más seguras. How does global warming affect natural disasters? ¿Cómo afecta el calentamiento global a los desastres naturales? ¿Cómo afecta el calentamiento global a los desastres naturales? It can increase the frequency and severity of some disasters. Puede aumentar la frecuencia y la gravedad de algunos desastres. Puede aumentar la frecuencia y la gravedad de algunos desastres. What should you pack in an emergency kit?
¿Qué debes empacar en un kit de emergencia? ¿Qué debes empacar en un kit de emergencia? Include food, water, a flashlight, and first aid supplies. Incluye comida, agua, una linterna y suministros de primeros auxilios. Incluye comida, agua, una linterna y suministros de primeros auxilios. What do people do after a natural disaster? ¿Qué hacen las personas después de un desastre natural? ¿Qué hacen las personas después de un desastre natural? They work to rebuild homes and communities. Trabajan para reconstruir casas y comunidades. Trabajan para reconstruir casas y comunidades. How do we measure earthquakes? ¿Cómo medimos los terremotos? ¿Cómo medimos los terremotos? We use the Richter scale to measure earthquake magnitude. Usamos la escala de Richter para medir la magnitud de los terremotos. Usamos la escala de Richter para medir la magnitud de los terremotos. What do experts do after a disaster? ¿Qué hacen los expertos después de un desastre? ¿Qué hacen los expertos después de un desastre? They assess the damage and provide help to those affected. Evalúan los daños y brindan ayuda a los afectados. Evalúan los daños y brindan ayuda a los afectados. Why do floods happen in some areas? They happen ¿Por qué ocurren inundaciones en algunas áreas? ¿Por qué ocurren inundaciones en algunas áreas? when there is heavy rainfall or river overflow. Ocurren cuando hay fuertes lluvias o desbordamiento de ríos. Ocurren cuando hay fuertes lluvias o desbordamiento de ríos. What are the signs of an approaching tornado? ¿Cuáles son los signos de un tornado que se aproxima? ¿Cuáles son los signos de un tornado que se aproxima? You may see a dark funnel cloud and hear loud winds. Puede que veas una nube en forma de embudo oscuro y escuches vientos fuertes. Puede que veas una nube en forma de embudo oscuro y escuches vientos fuertes. How do tsunamis form? ¿Cómo se forman los tsunamis? ¿Cómo se forman los tsunamis? Tsunamis form after underwater earthquakes or volcanic eruptions. Los tsunamis se forman después de terremotos submarinos o erupciones volcánicas. Los tsunamis se forman después de terremotos submarinos o erupciones volcánicas. What should you do if a tsunami is coming? ¿Qué debes hacer si viene un tsunami? ¿Qué debes hacer si viene un tsunami? Move to higher ground immediately. Muévete a un terreno más alto de inmediato. Muévete a un terreno más alto de inmediato. Why do floods cause so much damage?
¿Por qué las inundaciones causan tanto daño? ¿Por qué las inundaciones causan tanto daño? Floods can destroy homes and infrastructure. Las inundaciones pueden destruir hogares e infraestructura. Las inundaciones pueden destruir hogares e infraestructura. How do hurricanes form? ¿Cómo se forman los huracanes? ¿Cómo se forman los huracanes? Hurricanes form over warm ocean waters. Los huracanes se forman sobre aguas cálidas del océano. Los huracanes se forman sobre aguas cálidas del océano. What's the safest place during an earthquake? ¿Cuál es el lugar más seguro durante un terremoto? ¿Cuál es el lugar más seguro durante un terremoto? Stay under sturdy furniture or in a doorway. Quédate debajo de muebles sólidos o en un marco de puerta. Quédate debajo de muebles sólidos o en un marco de puerta. What causes a tornado? ¿Qué causa un tornado? ¿Qué causa un tornado? Tornadoes form from severe thunderstorms. Los tornados se forman a partir de tormentas eléctricas severas. Los tornados se forman a partir de tormentas eléctricas severas. Why is it important to have a disaster plan? ¿Por qué es importante tener un plan de desastres? ¿Por qué es importante tener un plan de desastres? A disaster plan helps keep you and your family safe. Un plan de desastres ayuda a mantener a salvo a ti y a tu familia. Un plan de desastres ayuda a mantener a salvo a ti y a tu familia. What are the effects of a heat wave? ¿Cuáles son los efectos de una ola de calor? ¿Cuáles son los efectos de una ola de calor? Heat waves can cause dehydration and heat stroke. Las olas de calor pueden causar deshidratación y golpe de calor. Las olas de calor pueden causar deshidratación y golpe de calor. Where do most earthquakes occur? ¿Dónde ocurren la mayoría de los terremotos? ¿Dónde ocurren la mayoría de los terremotos? Most earthquakes occur near tectonic plate boundaries. La mayoría de los terremotos ocurren cerca de los límites de placas tectónicas. La mayoría de los terremotos ocurren cerca de los límites de placas tectónicas. How can we reduce the risk of wildfires? ¿Cómo podemos reducir el riesgo de incendios forestales? ¿Cómo podemos reducir el riesgo de incendios forestales? Clear dry vegetation and follow fire safety rules. Limpia la vegetación seca y sigue las normas de seguridad contra incendios. Limpia la vegetación seca y sigue las normas de seguridad contra incendios. Why is water important during a disaster? ¿Por qué es importante el agua durante un desastre? ¿Por qué es importante el agua durante un desastre?
Clean water prevents dehydration and illness. El agua limpia previene la deshidratación y la enfermedad. El agua limpia previene la deshidratación y la enfermedad. What should you do if you're caught in a landslide? ¿Qué debes hacer si te atrapa un deslizamiento de tierra? ¿Qué debes hacer si te atrapa un deslizamiento de tierra? Move quickly to higher ground and avoid slopes. Muévete rápidamente a un terreno más alto y evita las pendientes. Muévete rápidamente a un terreno más alto y evita las pendientes. How can we prepare for a flood? ¿Cómo podemos prepararnos para una inundación? ¿Cómo podemos prepararnos para una inundación? Build barriers and have an evacuation plan ready. Construye barreras y ten listo un plan de evacuación. Construye barreras y ten listo un plan de evacuación. What's the danger of lightning during a storm? ¿Cuál es el peligro de los rayos durante una tormenta? ¿Cuál es el peligro de los rayos durante una tormenta? Lightning can cause fires and injuries. Los rayos pueden causar incendios y lesiones. Los rayos pueden causar incendios y lesiones. What's a drought? ¿Qué es una sequía? ¿Qué es una sequía? A drought is a long period of low rainfall. Una sequía es un periodo largo de escasas lluvias. Una sequía es un periodo largo de escasas lluvias. How do we help after a natural disaster? ¿Cómo ayudamos después de un desastre natural? ¿Cómo ayudamos después de un desastre natural? We can donate money, supplies, or volunteer to help. Podemos donar dinero, suministros o ser voluntarios para ayudar. Podemos donar dinero, suministros o ser voluntarios para ayudar. What's a tornado warning? ¿Qué es una alerta de tornado? ¿Qué es una alerta de tornado? It means a tornado has been spotted nearby. Significa que se ha visto un tornado cerca. Significa que se ha visto un tornado cerca. How can people avoid wildfire risks? ¿Cómo pueden las personas evitar los riesgos de incendios forestales? ¿Cómo pueden las personas evitar los riesgos de incendios forestales? Avoid outdoor fires in dry, windy conditions. Evita los incendios al aire libre en condiciones secas y ventosas. Evita los incendios al aire libre en condiciones secas y ventosas. Why is disaster preparedness important? ¿Por qué es importante la preparación para desastres? ¿Por qué es importante la preparación para desastres? It helps minimize injuries and damage.
Ayuda a minimizar las lesiones y los daños. Ayuda a minimizar las lesiones y los daños. What should you avoid during a heat wave? ¿Qué debes evitar durante una ola de calor? ¿Qué debes evitar durante una ola de calor? Avoid outdoor activities during the hottest part of the day. Evita las actividades al aire libre durante la parte más calurosa del día. Evita las actividades al aire libre durante la parte más calurosa del día. What are the main dangers during a thunderstorm? ¿Cuáles son los principales peligros durante una tormenta? ¿Cuáles son los principales peligros durante una tormenta? Strong winds, hail, and lightning are dangerous. Los vientos fuertes, el granizo y los rayos son peligrosos. Los vientos fuertes, el granizo y los rayos son peligrosos.